capítulo 1, verso 3. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 1 al 3, ahí va a estar el sermón del día del Señor. Por favor, a medida que lo vaya encontrando, se pone de pie y vamos a leer todos juntos con reverencia, con solemnidad esta santa palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 1 al 3. Leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, las Sagradas Escrituras han sido leídas en este día. Le ruego y le suplico, Padre, que me permita predicar su santa palabra bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Que me permita ser fiel al texto bíblico para que cada uno de nosotros sea nutrido por tu palabra, para que cada uno de nosotros, Señor, sea alimentado por esta palabra de Dios, porque tenemos hambre de tu palabra, Señor. Tenemos esa necesidad de que esta Sagrada Escritura alimente nuestro corazón, confronte nuestro pecado y nos ayude también a tener discernimiento en nuestra vida. Te ruego, Señor, que si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, te suplico que tu palabra, por medio del Espíritu Santo, sea dándoles vida, Señor, a través de un nuevo nacimiento. Porque sabemos que utilizas tu Evangelio, Señor, para traer a las almas a esta santa verdad de Dios, donde pueden hallar el perdón y el descanso para sus almas. Le ruego, Padre Celestial, por cada niño que está en este lugar, por cada joven, para que pueda oír tu palabra, Señor, con atención, con solemnidad. Ayúdanos, Señor, a quitar de nosotros todo conducta indecente, todo aquello, Señor, que pueda entorpecer el transcurso de este sermón. Permítame predicar su palabra, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento, amados, en el Señor. Hemos llegado ya con la ayuda del Señor a esta segunda carta a los Corintios. Hemos hecho una breve introducción la vez pasada, por misericordia del Señor, donde explicamos que esta segunda de Corintios se da en el contexto de que ya el apóstol Pablo había tenido una visita presencial a Corinto. Y esa visita fue en términos severos. Fue una visita en la cual él confrontó el pecado de Corinto. Y gracias al Señor que esta iglesia de Corinto pudo responder con arrepentimiento. Pero ahora era necesario escribir una segunda carta con el fin de alertar a esta iglesia sobre los falsos apóstoles, sobre los falsos ministros que estaban asolando aquella iglesia. Porque sabemos que si no la asola el pecado, por otro lado la atacan los falsos maestros. Y siempre es necesario que la iglesia tenga el discernimiento para poder decir cuáles son los hombres de Dios y cuáles son aquellos que han sido puestos por los hombres. Es en ese contexto que entra esta carta, porque estos falsos apóstoles estaban atacando el apostolado de Pablo, amedrentándolo de tal manera que le estaban sugiriendo a la iglesia que cuando fuera Pablo llegara con una carta de recomendación, siendo que él mismo, Dios lo usó para para plantar esa iglesia en Corinto. Ahora le estaban pidiendo una carta de recomendación para que llegara ahí. Estos falsos apóstoles predicaban a las personas lo que ellos querían oír. Pero hoy veremos, por medio
de esta salutación, por esta primera parte de esta carta a los Corintios. Cómo la voluntad del Dios Trino está presente en el ministerio de la palabra. O sea que hoy veremos la voluntad del Dios Trino en el ministerio de la palabra. Avancemos un poco en este tema. El primer punto, de cual toca el primer verso, y dice así: Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Él está dejándole en claro a la iglesia: si soy un apóstol, si soy un ministro de Dios, lo soy por la voluntad de Dios. Sabemos que para que alguien pueda ser un ministro, sea un pastor, sea un diácono, para que alguien sea un oficial de la iglesia, necesariamente debe ser, en primer lugar, dotado y capacitado por el Espíritu Santo de Dios. No son los hombres los que hacen a un pastor, no son los hombres los que hacen a un diácono, no son los hombres los que hacen a un maestro de las Escrituras, sino es el Espíritu Santo de Dios que ha dado dones a los hombres. Y estos dones han sido reconocidos por la iglesia, de tal manera que la iglesia puede apartar a aquellas personas que tienen estos dones para que sean examinados y sean puestos a prueba, y así sean llamados pastores, y así sean llamados diáconos. Pero él lo deja en claro: si Pablo y Timoteo le hablan a la iglesia de Corinto, es porque ellos están siendo ministros por la voluntad, no del hombre, sino por la voluntad de Dios. Pero aquí vemos al Dios Trino presente en esta voluntad de que ellos sean ministros. Podemos ver que dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Se está hablando de la segunda persona de la Trinidad, de Jesucristo, el Hijo de Dios, pero también de Dios Padre. Y alguno podrá decir: ¿dónde está presente aquí el Espíritu Santo? Si bien el Espíritu Santo no está presente implícitamente, explícitamente en el texto, sí está implícitamente, porque ¿quién le ha dado el don a Pablo? ¿Quién lo ha tomado como apóstol? Es el mismo Espíritu Santo. Quien ha puesto de pastor a Timoteo es el mismo Espíritu Santo. Por eso aquí vemos que la voluntad del Dios Trino para el ministerio está presente en el inicio de esta carta. Cuando hablamos del Dios Trino, cuando hablamos de la Trinidad, hablamos que Dios es una esencia. Como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Cuando hablamos de la Trinidad, hablamos que Dios es uno en esencia. Pero a su vez, con tres subsistencias. El Padre, el cual no es engendrado de nadie. El Hijo, el cual es eternamente engendrado por el Padre. Y el Espíritu Santo, el cual procede del Padre y del Hijo. Vemos que todo esto está plasmado en la misma palabra de Dios. De tal manera que la voluntad del ministerio es también la voluntad de este Dios Trino. Es precioso ver esa armonía dentro de una salutación. Sabemos que aunque la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, es estar constantemente dedicados al ministerio de la palabra, eso basado en Hechos 6:4, en la elección de los diáconos. ¿Y para qué fueron elegidos los diáconos? Para que los pastores se dedicaran a la oración y al ministerio de la palabra. Por eso se debía tomar a los diáconos para que ellos pudiesen servir a la iglesia. Así, amados en el Señor, quien ha puesto a estos hombres es el Dios Trino. La obra de predicar la palabra no está tan solo particularmente, como dice nuestra confesión de fe, limitada a los pastores. Ciertamente los pastores tienen la prioridad en la predicación, no son solo ellos los que están llamados a predicar, sino que también aquellos que están dotados y calificados por el Espíritu Santo.
aprobados también y llamados por la iglesia, ellos también pueden desempeñar lo que es este ministerio de la palabra. Y va a ser apoyado, ¿por quién? Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, porque es su voluntad levantar hombres para que ejecuten este ministerio de la palabra. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 5, tenemos el caso de Felipe, quien no era un apóstol, no era un pastor, pero ahí lo tenemos en Hechos 8:5 predicando la palabra. Tenemos también Hechos capítulo 11, verso 19 al 21, donde hombres de Chipre y Cirene están predicando la palabra sin ser pastores, sin ser apóstoles, pero sí teniendo este don del ministerio de la palabra. Tenemos también el caso de Apolos en Hechos capítulo 18, versículo 24. Apolos no era un pastor, Apolos no era un apóstol, pero sí Dios lo había capacitado con este ministerio de la palabra de Dios. También el apóstol Pedro lo deja en claro en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 al 11, donde dice, según cada uno ha recibido un don especial, úsenlo sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Entonces vemos que la predicación no está solo limitada a los pastores, sino que Dios también levanta a hombres con este don del ministerio de la palabra, el cual ha sido aprobado y calificado por el Espíritu Santo. Nuevamente lo reitero, quien le ha dado estos dones a los hombres es el mismo Espíritu Santo. A algunos les dio el don de servicio, a otros les dio el don del ministerio de la palabra, a otros les dio el don del ministerio de la palabra y el ministerio de pastorear la iglesia de Dios. Así sucesivamente Dios ha dado dones a su iglesia, pero estos dones no los ha dado solo el Padre, estos dones no los ha dado solo el Hijo, estos dones no los ha dado solo el Espíritu Santo, sino la Trinidad misma, un Dios con tres subsistencias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Pablo parte diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Es Dios por su voluntad quien había elegido a Pablo para el ministerio. Es el Dios Trino quien por su voluntad había elegido al hermano Timoteo como pastor. Que Dios nos ayude, amados, a poder tener ese discernimiento para apartar a aquellos hombres que Dios ha dado este don para que prediquen su palabra. Le rogamos a Dios que también mantengan integridad a aquellos a quienes Dios le ha dado estos dones. Porque recuerde lo que hemos dicho. Si hay algo que incapacita para que se ejecuten los dones, son la integridad. Porque el ministerio debe ser llevado con integridad, debe ser guardado el corazón de aquellos ministros para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No es solo tener el don, es que también eso sea acompañado con una vida que glorifique a Dios. Y es ahí donde la iglesia debe estar constantemente analizando y viendo quiénes deben impartir este ministerio de la palabra. Primero, los que han sido calificados por el Espíritu Santo con ese don. Segundo lugar, que lleven vidas intachables, vidas íntegras, para que puedan ejercer ese ministerio de la palabra de Dios. Por eso, amados, no podemos llamarle pastor a cualquier persona. Si bien hay pastores que han sido puestos por los hombres, pastores que quizás tienen el don, pero su integridad, su vida, contradice lo que están predicando. Es ahí donde nosotros debemos siempre tener el discernimiento. Podemos encontrar dentro de una congregación que alguien tenga ese ministerio de la palabra, ese don de la enseñanza, ese don del Espíritu Santo. Pero si su vida contradice la misma palabra de Dios, ha sido descalificado para el ministerio. Es importante que nosotros podamos entender esto. También esto es un llamado del Dios Trino a que cada padre pueda orar por sus hijos, pueda orar por sus hijos varones también, para que, si es la voluntad de Dios, pueda llamarlos al ministerio.
Sabemos que las siguientes generaciones deben seguir hasta que el Señor venga predicando la palabra de Dios. De verdad, amados, me da mucha tristeza cuando nos juntamos con los pastores a nivel cierto de nuestro país y se oye de una iglesia que no tiene pastor. Es triste, amado, de las iglesias que no tienen ni un solo pastor. Es triste porque no es una iglesia que está completa. Es una iglesia que tiene una gran necesidad. Puede que tenga ministros que posean el don de la enseñanza. Pero no basta solamente para un pastor que posea ese don de la enseñanza, sino que también debe tener el don para pastorear la iglesia de Cristo, para pastorear los corazones de aquellos miembros de la iglesia. Amados, que los padres puedan orar no solo para que sus hijos reciban ese nuevo nacimiento, sino que también puedan ser llamados al ministerio. Jóvenes, niños, no solo deben orar para que Dios en su misericordia transforme sus corazones, sino también para, si es su voluntad, los llame también al ministerio pastoral. Los llame a este ministerio de la palabra de Dios con integridad, pero también con los dones. Que el Señor nos haga útiles. Recuerde que Mateo 9, del 35 al 38, el Señor Jesucristo dijo, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Y qué es lo que debe hacer la iglesia? Debemos rogar que el Señor envíe obreros a su cosecha. Como le dije anteriormente, dentro de lo que son las iglesias bautistas reformadas, hay 3 iglesias que podemos señalar que aún no tienen pastor. Debemos estar orando por ellos constantemente para cubrir esas necesidades. Y así también dentro de estas iglesias bautistas hay solamente iglesias como nosotros que tienen un solo pastor. Debemos estar orando por una pluralidad de pastores. Porque ese pastor también necesita ser pastoreado. Porque ese pastor también necesita tener un apoyo ahí. Es importante que sigamos orando y que no solo eso quede en nuestro directorio de oración, sino que eso sea de corazón nuestra necesidad de rogar a Dios para que dé a su iglesia pastores conforme a su corazón. Es precioso, hermano, contemplar de que esta es la voluntad del Dios Trino. Y el apóstol lo dijo, apóstol por la voluntad de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es la voluntad de Dios que roguemos por ministros íntegros, que sean reconocidos por la iglesia y apartados para el ministerio. Segundo lugar, la voluntad del Dios Trino para el ministerio de la palabra es que también su iglesia reciba esta verdad de Dios. Es importante, amados, que no solo las personas sean apartadas para el ministerio de la palabra, que no solo sean reconocidas y llamadas al ministerio, sino que estas personas también cumplan esta labor de predicar la palabra de Dios fielmente a su iglesia. Porque esta es nuevamente, lo que le dije, la voluntad del Dios Trino. Sigue diciendo el apóstol Pablo en este verso 1, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Es importante nuevamente señalar que es la voluntad de Dios levantar ministros, calificarlos por el Espíritu Santo para que se dediquen a este ministerio de la palabra. Pero también es necesario que la iglesia pueda recibir esa verdad bíblica hacia sus corazones. Sabemos que en esto no solo está involucrado el Padre, en esto no solo está involucrado el Hijo de Dios. Nuevamente aquí está involucrado el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos eso? Nuevamente, implícitamente, el Espíritu Santo está presente en esta segunda parte del primer verso. Dice, a la iglesia de Dios, que está ¿dónde? En Corinto, a todos los santos que están en Acaya. Esta necesidad no era solamente por una iglesia local, sino por toda aquella región. Cuando hablamos de Acaya, estamos hablando, por ejemplo, de la región de O'Higgins, en la cual hay diferentes comunas. Cuando hablamos Corinto, es como si estuviéramos hablando de Coltauco, solamente una comuna.
Entonces es la voluntad de Dios que esta palabra, que esta carta, que esta verdad llegue no solamente a la iglesia local, sino que llegue y se extienda por nuestra región, por nuestro país y por el mundo entero. No debemos conformarnos solamente de que Dios levante ministros en nuestra iglesia local. Debemos rogar a Dios, y es nuestra necesidad que roguemos a Dios también para que su palabra pueda llegar a las iglesias de las diferentes partes de nuestra región, amados. Si podríamos decir cuántas iglesias reformadas existen en nuestra región, estamos hablando de muy poquitas. Iglesias de sana doctrina están existiendo muy pocas. Por eso debe ser nuestra necesidad orar, no solamente por el crecimiento de nuestra iglesia local, sino también por nuestra región misma que tiene una gran necesidad del Señor. Porque sabemos que esos santos que están en la iglesia han sido santificados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote del Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago a los gentiles sea aceptable, y dice, santificada por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que transforma nuestros corazones por medio de su palabra? El Espíritu Santo. Es la voluntad del Dios Trino que el Espíritu Santo esté presente en nuestra predicación. ¿Por qué es importante eso? Porque sabemos lo que Juan 17 dice. ¿Cuál es la necesidad de Jesucristo? Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si hay algo que nos va a hacer a nosotros crecer espiritualmente, ¿qué es lo que es? Los gritos, las danzas, una música atractiva, ciertos moveres del espíritu. ¿Qué es lo que va a traer verdaderamente edificación a nuestro corazón? Sino la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios no son las danzas, la voluntad de Dios no es el griterío, la voluntad de Dios no son los mejores instrumentos musicales, la voluntad de Dios no es hacer un culto agradable al hombre, sino hacer un culto para su gloria y que por medio de su palabra nos edifique a cada uno de nosotros. El crecimiento de la iglesia no se basa en su número, se basa en la calidad de creyentes que hay en ella. Se basa en aquellos verdaderos creyentes que han sido santificados por medio del Espíritu Santo y que por medio de su palabra van creciendo para la gloria de Dios. Amados, la voluntad del Dios Trino es que escuche la palabra predicada en tu iglesia local. Porque los ministros que Él ha designado y calificado, y tú los has reconocido, es allí donde el Señor va a enviar la palabra que tú necesitas para tu alma. Si bien tenemos a nuestra disposición escuchar predicaciones por internet, escuchar predicaciones de diferentes predicadores, con más sabiduría aún, donde Dios nos va a hablar no es por medio del internet, Dios nos va a hablar por medio de nuestra iglesia local, por medio de los ministros que Dios ha levantado en nuestra iglesia local. Es ahí donde Dios nos va a edificar. Es precioso ver que el Hijo de Dios, cuando estuvo en esta tierra, le rogó al Padre una petición en Juan capítulo 15. Y rogó y dijo, voy a rogar al Padre para que envíe al Consolador. Por eso decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Procede del Padre y del Hijo porque existe esta necesidad de que el Hijo ore al Padre para que envíe al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo por medio de su palabra transforme nuestros corazones. Por eso, amado, antes de haber llegado a este lugar, usted oró para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Oró antes de llegar hasta este lugar para que la palabra de Dios toque a aquellos que aún no han nacido de nuevo. Está orando para que el Señor transforme los corazones y llene de temor reverente a nuestro amado Dios. A través de la palabra eres santificado. A través de la palabra eres llamado al arrepentimiento. A través de la palabra puedes contemplar la gracia de Dios.
Oh, queridos niños y jóvenes que están en este lugar, sé que si no han nacido de nuevo, se les hace muy difícil estar aquí. Sé que siendo niños es muy difícil estar aquí escuchando una palabra, pero es lo mejor que pueden hacer estar en este lugar, porque allí el Señor va a hablar a sus corazones, porque allí el Señor, cada domingo que ustedes vengan, hay una misericordia del Señor que se va extendiendo por su palabra y puede transformar sus corazones para siempre. Los puede transformar de tal manera que nunca más volverán a ser los mismos. De tal manera que sientan un amor por la palabra de Dios. De tal manera que sientan una necesidad por esta palabra de Dios para que ella llene y transforme cada parte de sus corazones. Te animo, oh joven, oh niño, y todo aquel que no ha experimentado esa urgente necesidad por Cristo en el corazón, que pueda rogar a Dios, que pueda suplicar el ser santificado por la verdad de Dios, el ser apartado como un santo para Él, el ser apartado para Dios, para amarle de todo corazón, de toda su mente y de todas sus fuerzas. Amados, ruega por tu alma para que halles el perdón de todos tus pecados. Yo sé que cada uno de nosotros de una u otra manera le ha fallado al Señor, pero ¿sabe cuál es la diferencia de aquellos que tienen al Señor? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero aquellos que aún no han nacido de nuevo, aquellos que aún no experimentan esta necesidad, no tienen perdón aún. No han sido perdonados aún. Por eso es urgente que cada padre de familia, que cada soltero también en su hogar, pueda clamar a Dios y pueda decir: Señor, por favor, toca el corazón de mis hijos. Señor, por favor, toca el corazón de mi esposa. Señor, por favor, toca el corazón de mis padres. Toca el corazón, Señor, de cada uno de ellos, porque tú eres el único que puede transformarlos. Tú eres el único que puede perdonar la totalidad de sus pecados. Amados, reconozcamos eso, que el Señor puede perdonar todos nuestros pecados. Porque Él pagó en la cruz del Calvario la totalidad de nuestra deuda. Él pagó la totalidad de nuestros pecados. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pecado en este mundo que la sangre de Cristo no pueda expiar. Por eso nunca perdamos la esperanza de orar por aquellos que aún no han nacido de nuevo, para que experimenten esa urgente necesidad por el Evangelio de Dios en sus corazones. Le rogamos a Dios para que con fe y arrepentimiento confíes en el santo Evangelio del Hijo de Dios. Por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás recibiendo esta palabra con solemnidad y reverencia? Amados, ¿estamos recibiendo esta palabra con solemnidad y reverencia? Entendiendo que Dios nos está hablando hoy por medio de esta palabra. Estamos recibiendo esta palabra con temor y temblor en nuestro corazón. Estamos entendiendo que el ministerio de la palabra tiene como fin santificar la vida de los creyentes. Que tiene como fin llevarlos al arrepentimiento para que confíen en las promesas de la gracia de Dios. Porque la voluntad del Dios Trino no es solo levantar ministros para que prediquen su palabra, sino también levantar esta bendita y preciosa palabra que nos va a santificar y nos va a transformar en nuevas criaturas. Tercer punto, dice así el verso 2. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿De dónde proviene la gracia? ¿De dónde proviene la paz? Si no es del Dios Trino. La voluntad del Dios Trino es levantar ministros calificados e íntegros. La voluntad del Dios Trino es que la palabra de Dios santifique a la iglesia, santifique a los creyentes. Pero, ¿cuál es esa palabra de Dios? Y es aquí donde está la naturaleza del mensaje que debe primar en la iglesia. El mensaje que debe primar en la iglesia no es
que debes dejar el vino, que debes dejar la cerveza, que debes dejar de ir a fiesta, que debes colocarte tal o cual ropa. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es la gracia y la paz. ¿Que proviene de quién? Del Dios Trino. Nuevamente, podría decir alguien, aquí no está, no veo el Espíritu Santo. Podría decir alguien, yo aquí no estoy viendo que está el Espíritu Santo ahí. Pero cuando por medio de la palabra del Señor vamos comprendiendo que está implícitamente, y mire lo que la Escritura aquí misma nos dice, verso 2, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, nuevamente, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para que entendamos este punto, debemos considerar esto, que para que la gracia y la paz sea aplicada en nuestro corazón, necesitamos de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Porque entendemos en primer lugar que Dios Padre ha escogido a aquellos que han de ser salvos, ¿cierto? En segundo lugar, que el Padre ha enviado a Jesucristo para que aquellos escogidos sean salvos. Pero la obra del Evangelio no estaría completa solamente con la obra del Padre y del Hijo, porque necesitamos de la obra esencial del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podríamos aceptar este llamado. Sin el Espíritu Santo no podríamos tener fe. Sin el Espíritu Santo no podríamos tener arrepentimiento. Tenemos la obra del Padre que elige, la obra del Hijo que muere por nosotros en la cruz del Calvario. Pero esa obra no podría estar completa sin la obra del Espíritu Santo. Porque para que nosotros podamos tener esa necesidad de Dios en nuestros corazones, necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de un nuevo nacimiento. Necesitamos que Él obre desde adentro de nosotros. Cuando vamos a las Escrituras y vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1, la Escritura dice lo siguiente: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Si bien todos conocen la obra del Padre, todos conocen la obra del Hijo, pero la obra silenciosa del Espíritu Santo muchas veces es pasada por alto. La obra silenciosa que hace el Espíritu Santo, infundiendo fe genuina en los corazones, es una obra que a veces parece pasar desapercibida. Una persona empieza a experimentar una necesidad por Cristo y cree a veces, sin escudriñar más las Escrituras, cree que esa necesidad de Cristo viene por sí sola en él. Viene por sí sola en ella. Pero no entiende que en el momento que ni siquiera usted se dio cuenta, por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo entró al corazón y colocó esa necesidad de buscarle. Por eso usted podrá encontrar a dos personas, un ejemplo, dos personas que pudieran estar sentadas aquí adelante. Una de ellas recibe la palabra con gozo y la otra persona no siente absolutamente nada. Ambos están recibiendo la misma palabra. Ambos, si podemos decir, si fueran hermanos, ambos recibieron la misma educación. Ambos fueron a la iglesia las mismas veces, pero ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es que el Espíritu Santo obró en ese corazón que desea y anhela las cosas de Dios. Por eso cuando usted va a Juan capítulo 3, el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso es necesaria la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Esa obra es necesaria e indispensable para que nosotros podamos aceptar este Evangelio, para que nosotros podamos creer en este Evangelio. Es tan necesario, amados, la obra de la tercera persona de la Trinidad, que dice Efesios 1, 13 al 14, dice así, Efesios capítulo 1, verso 13 al 14, en Él también ustedes,
después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se fija? La Biblia lo muestra como un todo. Hay una persona que está creyendo, hay una persona que está recibiendo, que está escuchando este mensaje, pero es una persona que ha recibido el sello del Espíritu Santo. Esta garantía, esta seguridad de que esa palabra predicada por los ministros de Dios va a ejercer el efecto que se espera. Porque sabemos que la palabra de Dios corre y es glorificada. Porque creemos que la palabra de Dios llega a aquellos corazones que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Pero es precioso contemplar que cuando una persona cree y escucha el mensaje y lo atesora en su corazón es porque el Espíritu Santo ya le ha asegurado, lo ha sellado con esa promesa de la redención. Le ha dado la garantía de la herencia. Le ha dado las miras de la redención, de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de Dios. Esa obra que hace el Espíritu Santo no es una obra que lo va a hacer a usted revolver su cuerpo. Esa obra del Espíritu Santo no es algo que le va a hacer hablar unas palabras que usted no conoce. No va a ser la obra del Espíritu Santo algo que lo va a hacer danzar o hacer cualquier tipo de cosas así, no. La obra del Espíritu Santo es esa obra que transforma el corazón. Es esa obra que coloca esa urgente necesidad por Cristo en nuestra alma. Que por más que queramos alejarnos, que por más que queramos distanciarnos de las cosas de Dios, que por más que nuestras circunstancias nos ahoguen y nos digan que ya no vamos a seguir más, el Señor de una u otra manera, si nos ha sellado con el Espíritu Santo, va a traernos nuevamente a su santo evangelio. Si la gracia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo pueden llegar a los escogidos, es por aquel trabajo silencioso del Espíritu Santo. Nótese la palabra, en Él fueron sellados por el Espíritu Santo. Es decir, para que nosotros seamos salvos, nosotros debemos estar unidos a Jesucristo. Pero nosotros aquí que trabajamos en el campo, o trabajamos alguna vez en el campo, entendemos lo que es un injerto. Un injerto, usted tiene un árbol y tiene otra plantita que está fuera de ese árbol y usted hace un trabajo para que usted pueda unir esa rama, pueda unirla a un árbol. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos saca de este mundo y nos une ¿a quién? Nos une a Jesucristo, nos injerta a Jesucristo. Y vemos que en el injerto hacen como un nudo, pero apretado ahí, para que quede firme. Y luego al conectarse a esa planta, pueda empezar a fluir la vida, de tal manera que pueda dar fruto. Por eso el apóstol dice en Efesios 1, 13 al 14, en Él ustedes fueron sellados. El Espíritu Santo los selló en Él. Los injertó en Cristo. Ahora el Padre los mira ¿a través de quién? A través de Jesucristo. Aquellos que han sido salvados por el Señor, aquellos que han recibido esa obra sobrenatural del Espíritu Santo, aquellos están unidos a Cristo. De tal manera que cuando el Padre ahora los mira a través de quién? A través de Jesucristo. Por eso, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que murió? Jesucristo. Y no solo Él murió, sino que también resucitó. Y no solo eso, sino que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros continuamente. Esto es semejante. La obra del Espíritu Santo es semejante a cuando los judíos tuvieron que colocar arriba en el dintel de su puerta la señal de la sangre. Los judíos no se salvaban porque eran judíos y eran las mejores personas. Ellos se salvaban porque estaba la sangre ahí. Es porque estaban unidos a esa sangre. Así nosotros, amados, si no recibimos el juicio de Dios sobre nuestra vida, si no estamos enemistados con Dios, si no estamos siendo hijos de ira, lo mismo que los demás, es porque el Espíritu Santo nos ha injertado en Él, dándonos la gracia, dándonos también la paz.
Me gusta mucho uno de los predicadores como R.C. Sproul, dice que le hace la siguiente pregunta a las personas. Todos hablan de ser salvos, pero ¿salvos de qué? ¿De qué somos salvos? ¿Acaso somos salvos de los problemas? ¿Acaso somos salvos de la enfermedad? ¿Acaso somos salvos de lo que viene? ¿Acaso de qué somos salvos? ¿Del diablo? ¿Acaso somos salvos del diablo que anda por ahí, los demonios? ¿De qué somos salvos? ¿De la gente mala que nos quiere hacer daño? Amado, ¿sabe de qué nos salva Dios? Dios nos salva de Él mismo. Mire, parecería contradictorio, pero ¿sabe de qué nos salva Dios? Nos salva de Él mismo. Porque Él está enemistado con esta humanidad. Él está enojado con este mundo. Él desea traer su ira y su juicio, ejecutarlo sobre el mundo entero. Pero por medio de Jesucristo nosotros no tenemos ira, tenemos paz. Porque quien pagó la ira, ¿quién fue? Jesucristo. Por eso le decimos a todo aquel que confía en Jesucristo, ¿quién merecía recibir esos azotes? ¿Quién recibía que se le colocara esa corona de espinas? ¿Quién merecía que en la cruz le clavaran esos clavos? ¿Lo merecía Jesucristo? Él era justo, Él es santo, Él no merece que lo traten así. Pero ¿sabe qué es lo que es el Evangelio? Que Él tomó nuestro lugar allí. El que merecía estar en esa cruz éramos nosotros. Nosotros merecíamos estar ahí, pero Él pagó la totalidad de nuestra deuda ahí en la cruz del Calvario. ¿Estás seguro en Jesucristo? ¿Has recibido esa obra sobrenatural del Espíritu Santo en tu alma? ¿Verdaderamente experimentas esa necesidad por Cristo, esa necesidad infranqueable, esa necesidad que no se apaga con nada? ¿De verdad que existe esa necesidad en ti? De por más que te alejes, el Señor te va trayendo igual a sus caminos. ¿De verdad que has experimentado eso? De que cuando le fallas al Señor, pecas al Señor, te sientes tan podrido, tan mal por dentro, que lo único que quieres y lo único que te hace descansar es Jesús. Si es así, es porque estás unido en Él por medio del Espíritu Santo y has recibido la gracia y has recibido la paz. Este es un saludo característico del apóstol Pablo y no es un saludo por decirlo, es un saludo que tiene la contundencia del Evangelio ahí mismo. ¿Qué es lo que recibimos por el Dios Trino? ¿Cuál es la voluntad del Dios Trino? Entregarnos el mensaje de gracia y el mensaje de paz. ¿Qué es lo que es gracia? Para nosotros nuestro idioma es un poco confuso, gracia. Porque para nosotros gracia podría ser dar las gracias, ¿me entiendes? Otro gracia es una persona que cuenta chistes y que tiene eso como para hacer reír a la gente, pero eso no es gracia. De la gracia que habla la palabra de Dios ahí es el favor inmerecido e inmérito que Él nos ha dado por medio de Jesucristo. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de que nosotros no merecíamos la salvación, nosotros merecemos el infierno. Pero Él por gracia, por su misericordia, por su regalo, por su favor, Él hace todo para que seamos salvos. Eso es gracia. Nosotros no recibimos la gracia por la cantidad de veces que vayamos a la iglesia. Nosotros no recibimos la gracia por si nosotros hacemos ciertas obras buenas. Nosotros hemos recibido la gracia por lo que Cristo ha hecho por nosotros. No por lo que nosotros hemos hecho por Cristo. Lo que nosotros hacemos es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Has nacido de nuevo? Si el Espíritu Santo lo ha permitido, Él te ha dado la seguridad de que el Evangelio de la sola gracia ha sido derramado en tu corazón y te ha traído a la paz para con Dios. Si no has nacido de nuevo, te ruego que puedas clamar por tu alma. Porque aquí no es colocar en nuestro auto Dios te ama. Dios no nos ama, hermano. Dios no ama a la humanidad. Dios está enojado con la humanidad. Por la cantidad de maldad y pecado que hay, Él está enojado con la humanidad. Él no ama al mundo. Él ama a aquellos que se vuelven de sus malos caminos. Él ama a aquellos que creen en su evangelio.
Por eso usted cuando lea bien Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Y aquí está la clave, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el amor de Dios viene ¿para quién? Para los que creen. El amor de Dios no viene para los que le desprecian, para los que le desechan, para aquellos que no quieren saber de Jesucristo. Dios está enojado, pero solo por medio de Jesucristo podemos recibir la gracia, pero también la paz para con Dios. Cuando lea en la Biblia paz, Él no está diciendo la paz de los problemas, la paz de la enfermedad, la paz. No, está hablando de la paz con Dios, porque Dios está enfurecido con el hombre. Vea las catástrofes naturales que hay, vea las cantidad de cosas que van pasando, los malos gobiernos en los países. ¿Por qué vienen los malos gobiernos en los países? Porque Dios está castigando a las naciones por no volverse a Él, según el Salmo capítulo 2. Todos aquellos, desde que Cristo está reinando, todos aquellos gobiernos que no están cumpliendo la voluntad de Dios, todos aquellos gobiernos que se van tras la impiedad, Dios castiga a las naciones por eso, enviándole gente mala que los gobierne. Por eso, amados, hagamos ese llamado a recibir la gracia y la paz, suplicando a Dios Padre que envíe a su Espíritu Santo para que transforme nuestros corazones y el corazón también de nuestra familia. Segundo lugar, ya sabemos que lo que nos une a esta gracia y paz es el Espíritu Santo. Pero dice aquí el texto, la gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre. Ya hemos comprendido que quien aplica esta gracia y esa paz a nuestra vida es la obra sobrenatural del Espíritu Santo, que nos hace nacer de nuevo. Ahora contemplemos cómo esta perfecta voluntad de Dios, del Dios Trino para el ministerio de la palabra, es derramada también por Dios Padre. La gracia y la paz es derramada por Dios Padre, porque es Él quien nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, para que esa paz y esa gracia venga a nosotros. Esa paz y esa gracia, alguien la ideó. Por eso decimos la Trinidad, Dios es uno. Y siendo Dios uno, tiene tres subsistencias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Padre? Elige, idea el plan de redención. Desde antes de la fundación del mundo, Él idea este plan para salvar a sus elegidos. Pero Él también escoge a aquellas personas que han de ser salvas. Eso lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. Y dice así, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y mire lo que dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. ¿Se fija, amados? Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Cuando la Biblia habla de previo conocimiento, no dice que Él miró el futuro y Él eligió a quién se iba a portar bien o a quién iba a venir al Evangelio. No. El previo conocimiento de Dios Padre está hablando de su decreto. Y cuando hablamos de los decretos de Dios, hablamos que Dios, antes que creara el mundo y antes que creara todas las cosas, Él definió quiénes iban a ser salvos y quiénes no serían salvos. Él ya lo definió. Él ya lo estableció. Entonces, es Él quien ha establecido en la eternidad sobre quién se va a derramar esa gracia y sobre quién se va a derramar esa paz. Podemos contemplar que si Dios nos ha elegido, nos ha elegido solamente por su amor, como dice Efesios capítulo 1. Él nos ha predestinado en amor. ¿Qué parámetros ha elegido Dios para elegir a los que han de ser salvos? Su amor. ¿Me entiendes? Él no lo eligió porque éramos los más bonitos, porque éramos las mejores personas, porque éramos los que nos portábamos bien. Él nos eligió porque nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Es su amor el cual nos tiene aquí y nos tiene en nuestro corazón con ese deseo de amarle. Y nos ha puesto también como luz en nuestro hogar
para que podamos seguir clamando por aquellos que aún no han nacido de nuevo dentro de nuestra familia. Juan 3:16 nuevamente nos muestra que este plan lo ha ideado el Padre, porque dice, porque de tal manera amó Dios Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, ¿quién ha ideado todo este plan para salvarnos desde antes de la fundación del mundo? Fue el Padre. Por eso palabras de gratitud debieran salir de nuestros labios y decir, Dios Padre, te agradecemos por esa gracia mostrada a través de Jesucristo y esa paz que has conseguido para nosotros. Porque si podemos ser salvos y estar en paz contigo, es solo por medio de tu santo Hijo Jesús. Puedes contemplar cómo la voluntad de Dios Padre desde la eternidad ha sido salvar de su ira a sus elegidos por su gracia, solo por su amor. Por eso, amados, quiero preguntar a aquellos que aún no han nacido de nuevo, a aquellos que no tienen aún esa necesidad por Cristo en su corazón. ¿Estás hoy bajo la ira o bajo la gracia de Dios? Porque aquí hay dos opciones, o estamos en la ira o estamos en la gracia. Aquí no hay un estado intermedio que una persona puede estar en el límite, en la mitad, no. O estamos con el Señor o no estamos con Él. O estamos en Cristo o estamos fuera de Cristo. O estamos en la gracia o estamos en la ira. ¿Dónde estamos? ¿Estás bajo su juicio o estás bajo su paz? Eso es lo que nosotros debemos reflexionar, niños, jóvenes. ¿Están bajo la ira de Dios o están bajo la gracia de Dios? Supliquen por sus almas. Padres, enséñenle a sus hijos a suplicar por sus almas, a clamar por sus almas. Porque el Señor nos ha dado una esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza, hermanos. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. A nosotros nos envió el Señor a qué cosa, a predicar su evangelio. Por eso debemos cansarnos de orar, debemos cansarnos de clamar. No. Amado, eso lo he visto con mis propios ojos. Cómo padres han orado por sus hijos hasta el último día de su vida. Y he podido visto con mis propios ojos cómo sus padres nunca vieron que sus hijos sirvieron al Señor. Ellos murieron, pero sus hijos, después que ellos murieron, sirvieron al Señor. ¿Se fija? Por eso nunca se cansen, mientras hay vida y esperanza. Nunca se cansen de clamar a Dios Padre, porque Él es quien ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Tercero y último punto, la gracia y la paz del Hijo de Dios. Por último, así como la voluntad del Espíritu Santo es aplicar la gracia y la paz al corazón, así como la voluntad del Padre es idear este plan de redención y elegir desde antes de la fundación del mundo, así también el Hijo aceptó voluntariamente subordinarse a la autoridad de su Padre. Porque recuerden, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pertenecen a una misma esencia. Por lo cual, si el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Si el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu obviamente también es santo. Entonces, aquí vemos la humillación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, siendo igual a su Padre, Él voluntariamente dijo, Padre. Cuando el Padre le dijo, tú tienes que ir al mundo, el Hijo, ¿qué le dijo? Voy a ir, Padre. Me voy a humillar al venir a un cuerpo humano. Me voy a humillar a ir a una familia pobre. Me voy a humillar para que la gente me desprecie, siendo Él el Rey de todas las cosas. Cristo se ha humillado en su encarnación. La humillación de Cristo comienza en su encarnación, porque ya un ser todopoderoso, venir en un cuerpo humano frágil de un niño, ya es una humillación. Que lo tengan que mudar, que lo tengan que cargar, que le tengan que enseñar a hablar y a caminar, ya es una humillación para el Hijo de Dios. Pero Él aceptó esa humillación para salvarnos. Por eso puede decir el apóstol Pablo que la gracia y la paz vienen de Dios nuestro Padre, pero también del Señor Jesucristo, porque Él se humilló, se subordinó voluntariamente.
y temporalmente al Padre para recibir toda esta ira. Porque no fue el Padre el que murió en la cruz. No fue el Hijo el Espíritu Santo el que se encarnó. Fue el Santo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien murió en la cruz. ¿Quién fue el que murió en la cruz sino el eterno Hijo de Dios? ¿Quién fue aquel que fue sacerdote, profeta y rey, según Deuteronomio 18:15 y el Salmo 110, sino Jesucristo? ¿Quién se humilló para salvar a los elegidos de su Padre, actuando en perfecta armonía con Él y el Espíritu Santo? Porque son una esencia y por lo tanto estas tres subsistencias, como dice la primera de Juan capítulo 5, concuerdan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen ese deseo, ese anhelo de derramar su gracia y su paz en perfecta armonía por medio de su santa palabra. Es su voluntad, amados. Hebreos 9:22 dice, según la ley casi todo ha sido purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón por el pecado. ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios se encarnara? Porque la única manera de pagar por nuestros pecados es con la sangre. Y el Hijo de Dios, al ser espíritu, Él no tenía sangre, pero al encarnarse tiene sangre. Pero cuando hablamos del Hijo de Dios, hablamos de aquel que tiene todo el poder. Entonces, si Él se sacrifica, aun si Él pagara por todos los pecados de la humanidad, seguiría habiendo gracia. Por eso que Él no podía enviar un ángel, no podía enviar un arcángel, ni a un querubín, no podía enviar a un ser humano cualquiera, porque todos ellos son limitados, son criaturas. En cambio, el Hijo de Dios es increado, Él no ha sido creado. Él ha sido engendrado eternamente por el Padre, por lo cual es eterno, su valor es inmenso, y la totalidad de los pecados ha sido expiada por Él. Por eso la encarnación de Cristo es necesaria para derramar su propia sangre una vez y para siempre para perdonar nuestros pecados, como dice Hebreos 10:12. Hebreos 10:12 dice que bastó solamente un sacrificio de Jesucristo para pagar por todo el pecado de sus escogidos. Para el perdón de nuestros pecados, para que sean bienaventurados aquellos que han sido perdonados y aquellos a quienes el Señor no inculpa de pecado, como dice el Salmo 32. Si el Señor no nos inculpa de pecado hoy, es por la gracia y la paz que vino por medio del Señor Jesucristo. Sabemos que Él nos salvó de su ira, como dice Efesios 2:3. Nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál es nuestra diferencia entre la peor persona de este mundo y nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. La única, podemos decir, diferencia es que el Espíritu Santo nos transformó y nos hizo una nueva criatura. A veces nos pasa, amados, miramos a una persona que está en la droga, en la calle, la miramos con desprecio. Pero no sabemos que si el Señor no nos hubiera transformado, seríamos lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre un empresario y un drogadicto que no sirve al Señor? No hay ni una diferencia, porque ante la ira de Dios están los dos bajo la ira de Dios. Por eso, amados, dele gracia al Señor de que lo tenga en sus caminos. Sabemos que solamente a través de la vida de Jesús, porque para llegar al cielo, ¿qué vida se necesita tener? Una vida perfecta. ¿Y quién de nosotros quiere una vida perfecta? Ninguno. ¿Pero quién es el que tuvo una vida perfecta por nosotros? Jesucristo. Por eso el libro de Hebreos 4:15 al 16 dice que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin pecado, apartado de los pecadores. Él cumplió la vida perfecta que nosotros necesitamos para llegar al cielo. A través de su resurrección, Él ha vencido a la muerte y ha sido vindicado por el Espíritu Santo, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Él ha sido hecho Señor y Cristo, como dice Hechos 2:16. Y nos ha prometido que así como Él murió y resucitó, así también nosotros vamos a morir y resucitar en Él. Como dice la palabra del Señor
en Juan 14:3, para que donde Él está, nosotros también podamos estar. ¿Puedes contemplar la gracia derramada a través de Cristo? ¿Puedes contemplar su amor incomparable, el cual se humilló en su encarnación, derramando su propia sangre en la cruz? ¿Puedes contemplar cómo su sacrificio, su humillación ha traído tanta paz para su pueblo, para librarnos de su terrible ira? Conclusión. El Dios Trino, en perfecta unidad, nos ha mostrado que en su voluntad para el ministerio de la palabra ha dotado a hombres por el Espíritu Santo para que puedan predicar fielmente la palabra de Dios. Segundo, el Dios Trino en perfecta unidad nos ha mostrado que es su voluntad para el ministerio de la palabra y es su deseo que todos los creyentes sean edificados y sean santificados por su verdad. Tercero, el Dios Trino en perfecta unidad nos ha mostrado que su voluntad para el ministerio de la palabra no es solo haber elegido ministros, no es solo que su palabra santifique a los creyentes, sino también es su mensaje de gracia y su mensaje de paz, donde el Espíritu Santo aplica la gracia y la paz a nuestros corazones, donde el Padre ha ideado este plan de redención y ha también elegido a sus elegidos desde antes de la fundación del mundo, y donde Cristo en su humillación, pero también en su exaltación, nos ha dado la esperanza de la vida eterna. Termino con un comentario. Nuestra confesión de fe toma de la declaración de Saboya, esa declaración de la confesión congregacionalista, las cuales posiblemente fueron escritas por John Owen. Dice, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Mire, escuche, dice, la doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios. O sea, si podemos tener comunión con Dios es por medio de la Trinidad y nuestra consoladora dependencia de Él. ¿Sabe lo que nos pasa a nosotros como seres humanos? Queremos tenerlo todo en nuestra mano, quisiéramos hacer todo lo que está en nuestra mente, quisiéramos hacerlo. Señor, yo quiero esto. Pero debemos pensar en la Trinidad y debemos decir, oh Dios Trino, tú tienes todo bajo control. Hay mucho que no puedo controlar. Yo no puedo controlar el nuevo nacimiento de mi hijo, no puedo controlar el nuevo nacimiento de mi familia, de mis padres y así sucesivamente. Yo no puedo controlar eso. Pero eres tú, Señor, el que lo va a hacer, si es tu voluntad. Y es ahí donde está la oración. Hágase tu voluntad, Señor. Deje todo en las manos del Señor. Descanse en las manos del Señor. Descanse en el Dios Trino, porque a Él no se le ha escapado nada. Él lo tiene todo en sus manos. Descanse en Él. Ore a Él. Clame a Él. Entréguele su familia a Él. Con todo lo que me está pasando, hermano, cierto, para los que saben, eso me ha llevado a ser consolado mi corazón. Señor, dejo todo en tus manos. Mi esposa está en tus manos. Mi hija está en tus manos, Señor. Es ahí donde viene nuestra consolación. En el Dios Trino, porque esa es su voluntad. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, esta salutación está tan cargada de tu Evangelio. Esta salutación está tan cargada de lo que tú quieres para el ministerio de la palabra. Está tan cargada de esta dependencia que debemos tener con el Dios Trino, porque toda nuestra comunión, la doctrina de la Trinidad tiene que ver con toda nuestra comunión que tenemos con el Dios Trino y nuestra total dependencia que tenemos de Él. Padre, ayúdanos, enséñanos a depender solamente de ti, Señor. Enséñanos, Señor amado, a que debemos siempre estar rogando para que levantes a hombres fieles predicadores de tu palabra, que enseñen y edifiquen por medio de esta santa verdad y santifiquen a tu iglesia. Que por medio del Espíritu Santo de Dios puedan ser unidos a Cristo para recibir esa gracia y esa paz.
para que por medio del Hijo de Dios puedan ser perdonados totalmente de sus pecados, pasados, presentes y futuros. Y puedan también en la gracia de Dios descansar en que Él vivió una vida perfecta por nosotros. Y podamos descansar que Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y nosotros estamos sentados ahí con Él, porque hemos sido injertados a Cristo. Que podamos descansar en que Dios Padre tiene todo bajo control y a su debido tiempo traerá a los caminos de Él, los que son suyos. Señora, enséñanos de que no es a nuestro tiempo, Señor, cuesta, es doloroso, Señor, pero enséñanos que no es a nuestro tiempo, es a tu tiempo, Señor. Es a tu tiempo, enséñanos a depender de ti, porque tú, Dios Padre, has elegido desde antes la fundación del mundo a los que han de ser salvos. Y tú has ideado tan perfectamente este plan de redención que no has dejado ni un cabo suelto, Señor, sino que tu palabra de manera fiel se va a cumplir, sí o sí. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta predicación y que nos lleve siempre tu palabra al arrepentimiento, que lleve a cada padre de familia a enseñar a sus hijos e hijas para que puedan humillarse bajo la mano poderosa de Dios y rogar por un nuevo nacimiento, rogar por ese santo evangelio de Cristo para que sea aplicado a sus corazones y sellados con el Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias por esta palabra. Amén. Vamos a cantar un salmo al Señor para así ya estar concluyendo con esta reunión. Por favor, entonemos el salmo. A medida que vaya encontrando el salmo 100, se va poniendo de pie para que cantemos. Salmo 100. Salmo 100.